Cuando Carlos me propuso matrimonio aquella tarde de octubre en el Parque del Retiro, sentí que por fin el universo me sonreía. Después de años viviendo a la sombra de mi hermana Elena, la princesa perfecta de la familia, este momento era completamente mío. Siempre supe que mis padres la preferían, pero jamás imaginé que llegarían tan lejos como para intentar sabotear el día más feliz de mi vida. Estábamos sentados en nuestro banco favorito, cerca del estanque, cuando Carlos sacó el anillo. No fue una propuesta de película, pero fue perfecta. Lloré tanto que la gente que pasaba por ahí nos miraba sonriendo. Cuando llegué a casa de mis padres esa noche, todavía temblaba de emoción. Mi madre estaba preparando la cena en la cocina, y mi padre veía las noticias en el salón. El aroma a paella me recibió al entrar, pero mi felicidad era tan grande que ni siquiera el olor de mi plato favorito podía superarla. Mamá, papá, tengo algo importante que contarles, dije, casi saltando de alegría. Mi madre apenas levantó la vista de los fogones. Mi padre bajó el volumen del televisor, pero no me miró. Les mostré el anillo, esperando gritos de alegría, abrazos, lágrimas de felicidad. En lugar de eso, recibí un silencio incómodo. Ah, fue todo lo que dijo mi madre. Mi padre se limitó a asentir y volvió su atención a la televisión. Sentí como si me hubieran tirado un cubo de agua fría. Pero no iba a dejar que su frialdad apagara mi entusiasmo. Les conté sobre la fiesta de compromiso que estaba planeando. Sería en 3 semanas, el 14 de noviembre, en ese restaurante precioso del barrio de Salamanca que tanto le gustaba a la abuela. Mi madre dejó de remover la paella. Vi cómo intercambiaba una mirada rápida con mi padre. Algo no andaba bien, pero en ese momento estaba demasiado feliz para darle importancia. Me fui a casa de Carlos esa noche sintiendo que nada podría arruinar mi felicidad. 3 días después, mi madre me llamó. Su voz sonaba extraña, casi formal. Necesitamos tener una reunión familiar, dijo. Ven esta tarde a las 5. Es importante. Cuando llegué, encontré a mis padres sentados en el sofá del salón como si fueran a dar una conferencia de prensa. Mi madre tenía las manos entrelazadas sobre el regazo, y mi padre caminaba de un lado a otro detrás del sofá, algo que siempre hacía cuando estaba nervioso. Hemos decidido organizar una fiesta para celebrar el ascenso de Elena, anunció mi madre sin preámbulos. Mi hermana había conseguido un puesto importante en el banco donde trabajaba. Me alegré por ella, de verdad. Pero entonces mi madre añadió, será el 14 de noviembre. El mundo se detuvo. Era la misma fecha de mi fiesta de compromiso. Miré a mi madre buscando alguna señal de que era una broma, pero su rostro permanecía serio. Mamá, ese día es mi fiesta de compromiso. Ya te lo dije. Ella levantó una mano para silenciarme. Tu fiesta puede esperar. Esto es más importante. Elena ha trabajado muy duro para este ascenso. Sentí que algo se rompía dentro de mí. Toda mi vida había sido así. Mis logros siempre pasaban a segundo plano cuando se trataba de Elena. Pero esta vez era diferente. Esta vez se trataba de mi boda, de mi futuro, de mi felicidad. No, dije, y mi voz tembló, pero no por miedo sino por rabia. No voy a cancelarla. Ya está todo organizado. Los invitados están avisados. Mi madre me miró con una frialdad que nunca había visto antes. Piénsalo bien, Marta. Eres parte de esta familia. ¿De verdad?, respondí. Porque nunca me lo habéis hecho sentir. Me levanté para irme, pero antes de llegar a la puerta, mi madre pronunció las palabras que me helarían la sangre: si sigues adelante con esto, te arrepentirás. Salí de esa casa sintiendo que acababa de declarar la guerra. Pero por primera vez en mi vida, estaba dispuesta a luchar por lo que era mío. Si me preguntas cuándo empecé a darme cuenta de que Elena era la favorita, no podría darte una fecha exacta. Fue algo gradual, como cuando el agua va erosionando una piedra. Pequeños detalles que se fueron acumulando hasta formar una montaña de resentimiento que ni siquiera sabía que cargaba. Recuerdo cuando teníamos 12 y 14 años respectivamente. Yo había sacado matrícula de honor en matemáticas, algo que me había costado horas de estudio. Llegué a casa emocionada, con el examen en la mano.
Mi madre estaba en la cocina preparando torrijas. Mamá, mira, le dije mostrándole el 10. Ella lo miró distraídamente y dijo, muy bien, cariño. Por cierto, Elena ha sacado un 7 en lengua. Estoy tan orgullosa de ella. Ya sabes lo mucho que le cuesta esa asignatura. Y así era siempre. Si yo sacaba sobresalientes, era mi obligación. Si Elena sacaba notables, era motivo de celebración. Si yo ayudaba en casa, era lo mínimo que podía hacer. Si Elena ponía la mesa una vez al mes, mis padres la alababan como si hubiera curado el cáncer. La cosa empeoró cuando fuimos a la universidad. Yo estudié Administración de Empresas en la Complutense, con beca por mis notas. Elena estudió marketing en una universidad privada que mis padres pagaron sin pestañear. Cuando me gradué con honores, mis padres fueron a la ceremonia pero se marcharon temprano porque Elena tenía una presentación en clase. Cuando Elena se graduó con notas mediocres, organizaron una fiesta con 50 invitados. El colmo llegó cuando las dos empezamos a buscar trabajo. Yo había encontrado una oferta perfecta en una consultora internacional. Pasé horas preparando el currículum y la carta de presentación. Elena me pidió ayuda para aplicar a la misma empresa. Siendo buena hermana, la ayudé. La ironía es que ella consiguió el puesto. ¿La razón? En la entrevista mencionó que nuestro padre conocía a uno de los directivos. Conexiones familiares que, curiosamente, nunca funcionaban cuando se trataba de mí. Después de mi enfrentamiento con mis padres por la fecha de la fiesta, pasé 3 días sin saber nada de ellos. Mi madre no respondía a mis llamadas. Mi padre me mandó un mensaje escueto, obedece a tu madre. Como si tuviera 5 años. Fue entonces cuando Elena apareció en mi apartamento. Eran las 9 de la noche y Carlos estaba trabajando hasta tarde. Cuando abrí la puerta, la encontré con su cara de niña buena, esa que siempre funcionaba con todos. ¿Puedo pasar?, preguntó con voz suave. La dejé entrar más por costumbre que por ganas. Se sentó en mi sofá, el que Carlos y yo habíamos comprado juntos el mes pasado, y empezó su discurso. Marta, sabes que te quiero, comenzó. Siempre empezaba así cuando quería algo. Pero tienes que entender la posición de mamá y papá. Este ascenso es muy importante para mí. He trabajado mucho para conseguirlo. La miré fijamente. ¿Has trabajado mucho? Elena, yo te ayudé a preparar la presentación. Te escribí la mitad del proyecto que te dio ese ascenso. Ella tuvo la decencia de ruborizarse un poco. Ya lo sé, y te lo agradezco. Por eso mismo podrías considerar cambiar la fecha. Solo sería posponer tu fiesta 1 o 2 semanas. No es tan grave. Me levanté del sillón donde estaba sentada. Sentía la rabia burbujeando dentro de mí como agua hirviendo. ¿No es tan grave? Elena, toda mi vida he estado posponiendo cosas por ti. Mis cumpleaños se celebraban cuando tú no tenías competiciones de ballet. Mis graduaciones pasaban desapercibidas y coincidían con tus exámenes. Incluso cuando me mudé a mi primer apartamento, mamá y papá no vinieron porque tú tenías gripe. Eso no es justo, protestó ella, pero su voz carecía de convicción. ¿Qué no es justo?, exploté. Que por fin diga la verdad. ¿Que por primera vez en mi vida no ceda? Elena, voy a casarme. Es mi momento. Y no voy a dejar que tú ni nadie me lo quite. Se levantó del sofá, su máscara de hermana preocupada cayendo por fin. Siempre has sido una egoísta, siseó. Mamá y papá tienen razón. Solo piensas en ti misma. Me reí, pero no había humor en mi risa. Si pensar en mí misma por primera vez en 30 años me convierte en egoísta, entonces sí, soy la persona más egoísta del mundo. Elena se fue dando un portazo. Mientras escuchaba sus tacones alejarse por el pasillo, me di cuenta de algo liberador, no me importaba. Por primera vez en mi vida, no me importaba decepcionar a mi familia. Había elegido a Carlos, había elegido mi felicidad, y había elegido a mí misma. Los días siguientes fueron extraños. Mi teléfono,
que normalmente recibía mensajes constantes del grupo familiar de WhatsApp, estaba silencioso. Mis primos me contaron que mis padres habían dicho que yo estaba rebelde y que pronto entraría en razón. Pero yo seguí adelante con los preparativos de la fiesta. Carlos me apoyaba incondicionalmente, y su familia me había acogido con los brazos abiertos. La ironía es que, de alguna manera, el silencio de mi familia me daba paz. Por primera vez no tenía que preocuparme por complacer a nadie más que a mí misma. El día 14 de noviembre amaneció despejado y fresco, uno de esos días de otoño en Madrid que parecen pintados con acuarelas. Me desperté temprano, con esa mezcla de nervios y emoción que te hace sentir como si tuvieras mariposas bailando flamenco en el estómago. Carlos ya se había ido a ultimar detalles en el restaurante, y yo tenía la mañana para prepararme con calma. Mi vestido colgaba de la puerta del armario. Era de color azul medianoche, sencillo pero elegante, con un escote en V discreto y falda hasta las rodillas. No era el típico vestido blanco de novia, pero para mí era perfecto. Lo había comprado con Carmen, la hermana de Carlos, que en pocas semanas se había convertido en la hermana que siempre quise tener. Mientras me maquillaba, mi teléfono permaneció inquietantemente silencioso. Ningún mensaje de mi familia. Ni siquiera mi tía Rosa, que siempre había sido neutral en los conflictos familiares, se había atrevido a escribirme. Pero estaba decidida a no dejar que su ausencia arruinara mi día. El restaurante, el Jardín de los Sentidos, estaba precioso. Era un lugar pequeño pero acogedor en el barrio de Salamanca, con un patio interior lleno de plantas y lucecitas cálidas. Carlos y yo habíamos elegido una decoración sencilla, rosas blancas, velas, y fotografías nuestras en pequeños marcos dorados sobre las mesas. Nada ostentoso, pero todo con nuestro toque personal. Los primeros en llegar fueron los padres de Carlos, don Roberto y doña Carmen. Me abrazaron con tanto cariño que casi me echo a llorar. «Estás preciosa, mija», me dijo doña Carmen, acomodándome un mechón de pelo detrás de la oreja. Ese gesto maternal, tan simple, me hizo darme cuenta de lo mucho que había echado de menos el cariño incondicional de una madre. Poco a poco, el salón se fue llenando. Llegaron los amigos de la universidad, los compañeros de trabajo de Carlos, algunos primos míos que habían decidido desafiar el veto familiar. Mi amiga Lucía, que había venido desde Barcelona solo para estar conmigo, me abrazó fuerte. «Pase lo que pase, aquí estamos nosotros», me susurró al oído. Cuando ya estaban casi todos los invitados, Carlos pidió silencio para hacer el brindis de bienvenida. Se veía tan guapo con su traje gris, la corbata que yo le había regalado en su cumpleaños, y esa sonrisa que me había enamorado desde el primer día. Tomó el micrófono que estaba conectado al equipo de sonido y alzó su copa. «Quiero agradecer a todos por estar aquí hoy», comenzó. «Marta y yo no podríamos estar más felices de compartir este momento con las personas que más queremos. Sé que para algunos no ha sido fácil estar aquí, y eso hace su presencia aún más especial». Todos alzaron sus copas. Yo tenía un nudo en la garganta. Justo cuando Carlos iba a continuar, escuchamos el estruendo. La puerta del restaurante se abrió de golpe con tanta fuerza que golpeó contra la pared. El silencio cayó sobre el salón como una manta pesada. Ahí estaban, mi madre, mi padre y Elena. Mi madre iba vestida como si fuera a los premios Goya, con un vestido negro de cóctel y joyas que brillaban bajo las luces. Mi padre llevaba su mejor traje, ese que solo usaba para bodas y funerales. Elena iba de rojo, como siempre que quería ser el centro de atención. Mi madre barrió el salón con la mirada, como una reina inspeccionando a sus súbditos. Vi cómo algunos invitados se removían incómodos en sus sillas. Otros intercambiaban miradas de preocupación. Lucía me agarró del brazo, pero yo me quedé paralizada. Sin decir una palabra, mi madre avanzó hacia mí. Sus tacones resonaban contra el suelo de madera como disparos. Mi padre la seguía a 2 pasos de distancia, y Elena se quedó cerca de la puerta, como si quisiera tener una ruta de escape. «Así que decidiste seguir adelante», dijo mi madre cuando estuvo frente a mí. Su voz era baja pero cortante como un cuchillo. «Después de todo lo que hemos hecho por ti». Carlos se movió para ponerse a mi lado. «Señora García, por favor. Este no es el momento ni el lugar.
Mi madre lo ignoró completamente. Sus ojos estaban fijos en mí. ¿Cómo te atreves a desobedecer a tu familia? ¿Cómo te atreves a humillarnos así? Encontré mi voz. Era temblorosa, pero estaba ahí. No los he humillado. Solo quería celebrar mi compromiso. Es mi derecho. ¿Tu derecho? Mi madre escupió las palabras. No tienes ningún derecho. Eres una hija ingrata, una egoísta que solo piensa en sí misma. El salón estaba en completo silencio. Podía escuchar mi propia respiración, acelerada y superficial. Vi cómo mi madre miraba alrededor, evaluando la situación. Sus ojos se posaron en el micrófono que Carlos todavía tenía en la mano. Lo que pasó después fue tan rápido que apenas tuve tiempo de reaccionar. Mi madre dio 2 pasos rápidos hacia Carlos y le arrebató el micrófono de la mano. Carlos, sorprendido, no opuso resistencia. Pensé que iba a usarlo para dar algún discurso humillante, para avergonzarme delante de todos. No esperaba que lo usara como un arma. Con un movimiento rápido y violento, mi madre alzó el micrófono y lo estrelló contra mi cabeza. El dolor explotó en mi sien izquierda como fuegos artificiales. Sentí algo caliente bajando por mi cara y me tambaleé hacia atrás. Alguien gritó. Creo que fui yo. Carlos me atrapó antes de que cayera al suelo. Su rostro, normalmente tan calmado, estaba transformado por la furia. Pero incluso en su rabia, su primer instinto fue protegerme. Me sostuvo con un brazo mientras con la mano libre presionaba mi herida. «Está sangrando», gritó alguien. Era Lucía, creo. O tal vez Carmen. Todo se volvió un poco borroso. Mi madre seguía ahí parada, el micrófono todavía en su mano, respirando agitadamente. Por primera vez en mi vida, vi algo en sus ojos que nunca había visto antes: miedo. Se dio cuenta de lo que había hecho. Se dio cuenta de que había cruzado una línea de la que no había retorno. Esto es lo que te mereces, siseó, pero su voz ya no sonaba tan segura. Por deshonrar a esta familia. Carlos me ayudó a sentarme en una silla. Podía sentir la sangre caliente bajando por mi mejilla, manchando mi vestido azul. El dolor pulsaba al ritmo de mi corazón. Pero más que el dolor físico, lo que me destrozaba era la realización de que mi propia madre me había atacado. En mi fiesta de compromiso. Delante de todos. El caos se desató en el salón. Algunos invitados se levantaron de sus sillas. Otros sacaron sus teléfonos. Don Roberto se acercó a mi padre, que parecía haberse quedado petrificado. Doña Carmen corrió hacia mí con servilletas para presionar la herida. Fue entonces cuando Carlos habló. Su voz cortó el caos como un rayo. No gritó. No maldijo. Habló con una calma fría que era más aterradora que cualquier grito. Usted acaba de agredir a la mujer que amo, dijo mirando directamente a mi madre. Esto se acabó. El dolor en mi cabeza era como un tambor que no paraba de sonar. Podía sentir la sangre bajando por mi cuello, manchando el vestido que tanto me había gustado. Pero lo más impactante no era el dolor físico. Era ver a mi madre ahí parada, todavía con el micrófono en la mano, como si fuera un cetro que le daba autoridad sobre mi vida. Carlos se giró hacia los invitados. Su voz era calmada pero firme. Alguien llame a la policía. Ya. Esas palabras parecieron despertar a mi madre de su trance. El micrófono cayó de su mano con un ruido metálico. No, no puedes hacer eso. Es un asunto familiar. Don Roberto ya tenía el teléfono en la mano. Señora, usted acaba de agredir a mi futura nuera. Esto ya no es un asunto familiar. Mi padre finalmente pareció reaccionar. Se acercó a don Roberto con las manos extendidas. Por favor, podemos resolverlo entre nosotros. No hace falta llamar a las autoridades. Carlos no apartaba la vista de mi madre mientras presionaba servilletas contra mi herida. La sangre las empapaba rápidamente. Señor García, su esposa acaba de partir la cabeza a Marta con un micrófono. Hay 30 testigos.
Esto es agresión. Elena seguía cerca de la puerta, pálida como el papel. Por primera vez en su vida, no era el centro de atención, y parecía no saber qué hacer con eso. Vi cómo miraba alternativamente a mis padres y a la puerta, como calculando sus opciones. Mi tía Rosa, que había llegado tarde a la fiesta, se abrió paso entre la gente. Dios mío, Marta. ¿Qué ha pasado? Cuando vio la sangre, se tapó la boca con las manos. Teresa, ¿qué has hecho? Mi madre se volvió hacia ella. No te metas en esto, Rosa. Esta niña ingrata ha deshonrado a la familia. ¿Deshonrado? La voz de mi tía subió una octava. Le has abierto la cabeza en su fiesta de compromiso. Doña Carmen apareció con un botiquín de primeros auxilios que alguien había encontrado en la cocina del restaurante. Con manos expertas, apartó las servilletas empapadas y examinó mi herida. Necesita puntos, anunció. Hay que llevarla al hospital. Mi madre dio un paso hacia mí, pero Carlos se interpuso. No se acerque más. Es mi hija, siseó mi madre. Y acaba de demostrar que eso no significa nada para usted, respondió Carlos. Lucía estaba grabando todo con su móvil. No era la única. Vi varios teléfonos más apuntando hacia nosotros. Mi madre también los vio y su cara se torció de furia. Dejen de grabar. No tienen derecho. Tienen todo el derecho, dijo una voz desde el fondo. Era Jorge, un amigo de Carlos que resulta que era abogado. Esto es un lugar público y usted acaba de cometer un delito. Mi padre intentó un último recurso. Marta, hija, di algo. No dejes que esto llegue tan lejos. Lo miré a través de las lágrimas que no me había dado cuenta que estaba derramando. ¿Ahora soy tu hija? ¿Cuándo mamá me ha partido la cabeza? Se escucharon sirenas a lo lejos. Alguien murmuró que la policía ya venía en camino. Mi madre empezó a entrar en pánico. Elena, di algo. Defiende a tu madre. Elena dio un paso atrás. Yo no vi nada. Estaba mirando hacia otro lado. La traición en el rostro de mi madre fue casi cómica. Su propia favorita no iba a cubrirla. ¿Tú también? Después de todo lo que he hecho por ti. Mamá, Elena habló en voz baja, ha sido demasiado lejos. Los policías entraron justo cuando mi madre empezaba a gritarle a Elena. Dos agentes uniformados evaluaron rápidamente la situación, una mujer sangrando, un micrófono en el suelo, 30 testigos nerviosos. ¿Qué ha pasado aquí?, preguntó el agente más veterano. Varios invitados empezaron a hablar al mismo tiempo. El agente levantó una mano. De uno en uno, por favor. Jorge se adelantó. Esta señora, señaló a mi madre, agredió a la novia con ese micrófono. Hay múltiples testigos y grabaciones. Mi madre intentó su última carta. Soy su madre. Fue un accidente. Un malentendido familiar. El agente la miró con escepticismo. ¿Un accidente que resultó en una herida en la cabeza que requiere atención médica? Carlos habló con voz clara. No fue un accidente. Fue un ataque deliberado. Ella amenazó a Marta hace días, y hoy vino aquí específicamente para causar problemas. El agente más joven se acercó a mí. Señora, ¿quiere presentar una denuncia? Miré a mi madre. A pesar de todo, una parte de mí dudaba. Era mi madre, después de todo. La mujer que me había dado la vida, aunque luego me la hubiera hecho imposible. Carlos apretó suavemente mi mano. No tienes que protegerla, amor. Ya no. Lucía se acercó y me mostró su teléfono. Tengo todo grabado, Marta. Lo que te hizo no tiene perdón. Mi madre debe haber visto la decisión en mis ojos porque empezó a sollozar. No puedes hacerme esto. Soy tu madre. Soy tu madre. Sí, dije finalmente, mi voz sorprendiéndome por su firmeza. Quiero presentar una denuncia. El rostro de mi madre se transformó.
Las lágrimas desaparecieron como por arte de magia, reemplazadas por una furia fría. Te arrepentirás de esto. Te quedará sola. Nadie en la familia volverá a hablarte. El agente ya había sacado las esposas. Señora, tiene derecho a permanecer en silencio. Mientras le leían sus derechos, mi padre se acercó a mí. Por un momento pensé que iba a abrazarme, a preguntarme si estaba bien. En lugar de eso, susurró, no teníamos intención de que llegara tan lejos. Lo miré fijamente. Pero tampoco hiciste nada para evitarlo. Se alejó con los hombros caídos. Mientras los policías escoltaban a mi madre hacia la salida, ella giró la cabeza una última vez. Esto no se queda así, Marta. Me las pagarás. Cuando la puerta se cerró tras ellos, el silencio en el salón era ensordecedor. Entonces, alguien empezó a aplaudir. Era mi primo Miguel, el rebelde de la familia. Pronto, otros se unieron. No era una celebración. Era más bien un reconocimiento de que, por fin, alguien había tenido el valor de enfrentarse al reinado de terror de mi madre. La sala de urgencias del Hospital La Paz estaba sorprendentemente tranquila para un sábado por la noche. Carlos no se había separado de mi lado ni un momento. Mientras esperábamos a que me llamaran, doña Carmen me traía vasos de agua y don Roberto se encargaba de llamar a los invitados para asegurarles que estaba bien. Marta García, llamó una enfermera. Carlos me ayudó a levantarme, aunque podía caminar perfectamente. El mareo inicial había pasado, pero él insistía en tratarme como si fuera de cristal. El médico que me atendió era joven, probablemente de mi edad. Mientras limpiaba la herida, hizo las preguntas de rutina. ¿Cómo se hizo esto? Mi madre me golpeó con un micrófono, respondí sin rodeos. El doctor pausó un momento, luego continuó su trabajo. ¿Ha presentado denuncia? Sí. La policía se la llevó detenida. Asintió como si esto fuera algo que veía todos los días. Quizás lo era. Necesitará 3 puntos. La herida es superficial, pero está en una zona que sangra mucho. Tuvo suerte. Mientras me cosían, Carlos me contaba lo que había pasado después de que nos fuéramos. Tu tía Rosa se quedó para hablar con los policías. Les dio una declaración completa. Varios invitados también. ¿Y Elena?, pregunté. Carlos apretó los labios. Se fue con tu padre. No dijo nada. No me sorprendió. Elena siempre había sido experta en desaparecer cuando las cosas se ponían difíciles. De vuelta en casa, encontramos a Lucía esperándonos con Jorge. Habían recogido todas nuestras cosas del restaurante y habían hablado con el dueño. No te preocupes por nada, me aseguró Jorge. El restaurante no cobrará por los daños. El dueño dijo que tiene las cámaras de seguridad si las necesitamos para el juicio. La palabra juicio me golpeó como una ola fría. Mi madre iba a ser juzgada. Por mi culpa. No, me corregí mentalmente. Por su culpa. Los días siguientes fueron un torbellino. Mi teléfono no paraba de sonar, pero no con llamadas de mi familia. Eran periodistas. De alguna manera, la historia había llegado a las redes sociales. Madre agrede a hija en fiesta de compromiso, era trending topic en Twitter. Carlos instaló una aplicación para bloquear números desconocidos. Pero algunos mensajes llegaban a través de Facebook, Instagram, incluso LinkedIn. Algunos eran de apoyo. Otros me llamaban mala hija, traidora, desnaturalizada. Mi jefe me dio la semana libre. Tómate el tiempo que necesites, me dijo. Agradecí el gesto, aunque sabía que era más por evitar el circo mediático en la oficina que por preocupación genuina. Al tercer día, Elena apareció en mi puerta. Estaba demacrada, con ojeras profundas. ¿Puedo pasar? Dudé, pero finalmente me hice a un lado. Carlos estaba en el trabajo, así que estábamos solas. Mamá sigue detenida, dijo sin preámbulos. Papá está intentando conseguir un abogado, pero nadie quiere tomar el caso. Hay demasiadas pruebas.
¿Y qué quieres que haga yo?, pregunté. Elena se retorció las manos. Podrías retirar la denuncia. Decir que fue un accidente. Me reí sin humor. ¿En serio? ¿Después de todo? Es nuestra madre, Marta. No, la corregí. Es tu madre. Dejó muy claro que yo ya no soy parte de la familia. Elena empezó a llorar. Todo esto es mi culpa. Si no hubiera aceptado que hicieran la fiesta el mismo día. Por primera vez en años, sentí algo de lástima por mi hermana. No, Elena. Esto no es tu culpa. Es de mamá. Siempre ha sido así, y tú lo sabes. Pero nunca había llegado tan lejos. Porque nunca nadie le había dicho que no. Nos quedamos en silencio un momento. Luego Elena dijo algo que me sorprendió. ¿Sabes? Siempre te he envidiado. La miré incrédula. ¿A mí? Pero si tú eras la favorita. Exacto, sonrió tristemente. Tú podías ser tú misma. Yo siempre tuve que ser perfecta. Cada error que cometía era una decepción enorme. Cada logro era apenas suficiente. Tú al menos podías fracasar sin que el mundo se acabara. Era una perspectiva que nunca había considerado. Pero ellos te querían más. No, Elena negó con la cabeza. Ellos querían a una versión de mí que nunca existió realmente. Una muñeca que pudieran presumir. Tú por lo menos eras real. Antes de irse, Elena me abrazó. Fue torpe, poco natural. No éramos hermanas que se abrazaran. Cuídate, Marta. Y, felicidades por tu compromiso. Carlos es un buen hombre. Esa noche, Carlos se encontró llorando en el sofá. ¿Qué pasó? Le conté sobre la visita de Elena. Me abrazó mientras hablaba. Es triste, dijo finalmente. Toda su vida atrapada en una jaula dorada. ¿Crees que hice mal en no retirar la denuncia? Carlos me miró seriamente. No. Tu madre necesita enfrentar las consecuencias de sus actos. Si no es ahora, ¿cuándo? El juicio rápido se celebró 2 semanas después. Mi madre fue condenada a pagar una multa y a alejarse de mí durante 6 meses. Era una condena leve, considerando todo. Salió del juzgado con la cabeza alta, sin mirarme ni una vez. Mi padre se acercó mientras salíamos. Tu madre y yo nos vamos a mudar a Valencia. Mi hermano tiene un negocio allá. ¿Y Elena? Se queda. Dice que necesita espacio. Asentí. No había nada más que decir. Esa noche, mientras cenábamos con los padres de Carlos, doña Carmen tomó mi mano. Ahora eres parte de nuestra familia, mija. Y aquí nadie necesita ser perfecto. Solo ser feliz. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía un hogar. 6 meses después, mi vida era irreconocible. La orden de alejamiento contra mi madre había expirado, pero ella nunca intentó contactarme. Me enteré por mi tía Rosa que efectivamente se habían mudado a Valencia. Mi padre le había enviado un mensaje para mi cumpleaños, un escueto «Felicidades» que no respondí. Elena, sorprendentemente, había florecido. Dejó su trabajo en el banco y abrió una pequeña pastelería en Malasaña. Nos encontramos por casualidad un día mientras yo compraba café. Fue incómodo al principio, pero poco a poco empezamos a construir algo parecido a una relación de hermanas. Sin nuestros padres de por medio, descubrimos que en realidad nos caíamos bien. ¿Sabes?, me dijo un día mientras probaba un nuevo glaseado, mamá nunca me dejaba cocinar. Decía que era un trabajo de servicio, no digno de su hija. Se rió, pero había tristeza en sus ojos. Resulta que es lo único que realmente me hace feliz. Los preparativos para mi boda avanzaban sin drama. Doña Carmen se había convertido en mi aliada incondicional, ayudándome con cada detalle. Don Roberto insistió en pagar la mitad de los gastos. Es lo que haría cualquier padre, dijo cuando intenté protestar.
Carlos y yo encontramos un piso precioso en Chamberí. Mientras pintábamos las paredes un sábado por la tarde, me di cuenta de que por primera vez en mi vida, estaba construyendo algo completamente mío. No había expectativas imposibles que cumplir, ni comparaciones constantes, ni amenazas veladas. Mi trabajo también mejoró. Mi jefe, impresionado por cómo había manejado la situación con la prensa, me ofreció dirigir un nuevo proyecto. Era el tipo de oportunidad que siempre había soñado pero que nunca creí merecer. Una tarde, mientras revisaba la lista de invitados para la boda, Carlos notó mi expresión pensativa. ¿En qué piensas? En si debería invitarlos, admití. No necesitó preguntar a quiénes me refería. ¿Qué dice tu corazón? Que no los necesito allí. Pero mi cabeza. Tu cabeza está acostumbrada a buscar su aprobación, terminó por mí. Pero ya no la necesitas. Tenía razón. Envié las invitaciones sin incluir a mis padres. Fue liberador y aterrador al mismo tiempo. La noticia de mi boda sin ellos corrió rápido por la familia. Algunos primos dejaron de hablarme. Otros, como Miguel, me apoyaron abiertamente. Ya era hora de que alguien les parara los pies, me dijo. 2 semanas antes de la boda, recibí un paquete sin remitente. Dentro había un álbum de fotos. Mi infancia completa estaba ahí, cumpleaños, navidades, vacaciones. En todas las fotos, yo estaba en segundo plano, a veces apenas visible, mientras Elena brillaba en el centro. La última página tenía una nota en la letra de mi madre, para que recuerdes de dónde vienes. Carlos me encontró llorando sobre el álbum. ¿Qué es esto?, preguntó suavemente. Un último intento de manipulación, respondí, secándome las lágrimas. Quiere que me sienta culpable. Esa noche, hicimos una fogata en la terraza del edificio. Quemé el álbum página por página. Con cada foto que se convertía en cenizas, sentía que me liberaba un poco más. Carlos me abrazó mientras veíamos arder mi pasado. No necesitas esas fotos, me susurró. Vamos a crear nuestros propios recuerdos. El día de mi boda amaneció soleado. Me desperté en la habitación de hotel sintiéndome completamente en paz. Carmen y mis amigas llegaron temprano para ayudarme a preparar. Mientras me maquillaban, Elena apareció con una caja. Sé que no somos las hermanas más unidas, dijo tímidamente, pero quería darte esto. Dentro había una peineta antigua, preciosa. Era de la abuela. Mamá siempre dijo que sería para mí, pero creo que te quedaría mejor a ti. Nos abrazamos, y esta vez no fue incómodo. La ceremonia fue perfecta. Pequeña, íntima, rodeada solo de gente que realmente nos quería. Cuando Carlos y yo intercambiamos votos, no pude evitar pensar en el micrófono, en la sangre, en el caos de aquella noche. Pero también pensé en cómo ese momento terrible me había liberado. Si mi madre no hubiera cruzado esa línea, probablemente seguiría viviendo bajo su sombra, buscando una aprobación que nunca llegaría. Durante el banquete, don Roberto dio un discurso que me hizo llorar. Marta no solo se casa con mi hijo, dijo. Se convierte oficialmente en la hija que siempre quisimos tener. Y no podríamos estar más orgullosos. Mientras bailaba con Carlos nuestra primera canción como marido y mujer, me susurró al oído, ¿eres feliz? Miré alrededor. Vi a Elena riendo con mis amigas, a mis suegros bailando juntos, a la gente que había elegido como mi verdadera familia. No había drama, no había favoritos, no había expectativas imposibles. Solo amor. Sí, respondí, y lo decía en serio. Por primera vez en mi vida, soy completamente feliz. Más tarde supe que mi madre había intentado venir a la boda. La seguridad del hotel la había detenido en la puerta. Por un momento, sentí una punzada de algo, no exactamente tristeza, tal vez nostalgia por la madre que nunca tuve. Pero mientras Carlos me hacía girar en la pista de baile, me di cuenta de algo importante: no necesitaba su aprobación. No necesitaba su amor condicional. No necesitaba ser menos para que Elena fuera más. Por primera vez en 30 años, era libre. Y esa libertad valía más que cualquier cosa que mi familia biológica pudiera haberme dado.
Cuando lancé el ramo, cayó en manos de Elena. Nuestros ojos se encontraron a través del salón, y sonreímos. Quizás, solo quizás, ambas habíamos encontrado finalmente nuestro camino.